Montoneros me reclutó a los 13 años. Yo también soy una víctima. Visto a la distancia y con la serenidad que permiten los años, sentía que mi reclutamiento a los 13 años de edad, las actividades que se me ordenaba llevar a cabo, a mí como a tantos jóvenes de mi edad, la actitud que se me convenció debía adoptar a partir del golpe de Estado de marzo de 1976, se impone al pueblo argentino afrontar con heroísmo los sacrificios necesarios y librar la victoriosa guerra revolucionaria de nuestra segunda y definitiva independencia. El combatiente, 31 de marzo de 1976. Nos puso tanto a mí como a otros muchos más en una situación de riesgo de vida de la que solo tomé conciencia dentro de un calabozo oscuro, orinado, muy lastimado, seguro de que iba a morir y pensando en mi mamá y mi papá antes que en la guerra revolucionaria. Soy una víctima de la represión militar, pero antes de eso fui una víctima de la guerrilla que me reclutó a los 13 años, para convertirme a los 14 en un miliciano de la guerra revolucionaria. Respecto a aquella historia trágica de los 70, estoy convencido de otra cosa, que a los efectos de nuestros objetivos y planes, entre paréntesis, los de la guerrilla, no importaba que estuviésemos viviendo en democracia, bajo un gobierno que, pese a sus características por todos conocidas, había sido elegido por una enorme mayoría en 1973. Tanto la organización de la que yo participaba como las organizaciones Montoneros, de la que Bonazo era un importante dirigente, un jefe, llevamos adelante acciones contra los gobiernos de Perón e Isabel, desconociendo la voluntad popular y asumiendo que esa voluntad la expresábamos nosotros mismos como vanguardia lúcida, como destacamento de avanzada. No nos preparaban entonces para las próximas elecciones, nos preparaban para los próximos combates revolucionarios. Carta abierta de un sobreviviente de los 70 a un mito. Don Rodolfo, le cuento que la carta que usted escribía a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año del golpe militar, se ha vuelto muy conocida y hasta se enseña en los colegios secundarios. Cuando usted escribió su famosa carta, yo tenía 16 años y me encontraba preso en la cárcel de Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La dictadura me había secuestrado, torturado y finalmente encarcelado. Fui secuestrado en mi casa el 19 de enero de 1977 y permanecí detenido hasta el 17 de junio del mismo año. Detenido desaparecido a los 15 años y puesto a disposición del PEN a los 16. Me convertí en el preso político más joven de la historia argentina. Pero claro, eso lo logré gracias a que no le hice caso a usted y a su hija, que promovían suicidarse para no caer vivos, ya sea tomándose la pastilla de cianuro como su amigo Paco Urondo, según usted mismo relata. El Paco duró pocas semanas, fue temiendo lo que sucedió. Hubo un encuentro con un vehículo enemigo, una persecución, un tiroteo de los dos coches a la par. Iban Paco, Lucía con la nena y una compañera. Tenían una metra, pero estaba en el baúl, no se pudieron despegar. Finalmente, Paco frenó,
Buscó algo en su ropa y dijo: disparen ustedes. Luego agregó: me tomé la pastilla, entre paréntesis, de cianuro. Y ya me siento mal. La compañera recuerda que Lucía dijo: pero papá, ¿para qué hiciste eso? La compañera escapó entre las balas. Día después llegó herida a Buenos Aires. A Paco le pegaron 2 tiros en la cabeza, aunque probablemente ya estaba muerto. Rodolfo Walsh. Teándose sin ninguna posibilidad de éxito como usted, o pegándose un tiro en la cabeza como su hija Vicky. Walsh. Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con la que se mató nuestro amigo Paco Urondo. He visto la escena con sus ojos, me ha llegado el testimonio de uno de los hombres, un conscripto. De pronto, dice el soldado, hubo silencio. La muchacha dejó la metralleta, empezó a hablarnos en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que nos dijo. Ustedes no nos matan, dijo el hombre, nosotros elegimos morir. Entonces se llevaron una pistola a las 100 y se mataron enfrente de todos nosotros. Pero, don Rodolfo, voy a tener que refutarlo en este punto de promover la conducta de no entregarse vivo y morir heroicamente suicidado, que usted alienta en dicha carta. Walsh. Me he preguntado si mi hija, si todos los que murieron como ella, tenían otro camino. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligiera el más justo, el más generoso, el más razonado. ¿Sabe qué, don Rodolfo? Yo tenía 15 años cuando caí preso, era militante, me torturaron, no canté a nadie, después fui preso, finalmente me liberaron, seguí mi vida. Tengo 2 hijos, hice muchísimas cosas en mi vida y hasta fui feliz. Estoy acá escribiendo estas líneas a más de 40 años de mi detención a manos del batallón 601 de operaciones del ejército. Mis hijos hermosos son prueba de lo que digo. Suicidarse no era ni más justo, ni más generoso, ni mucho menos razonado. No era mejor que me matase en ese momento de la detención, como usted proponía. Vivir siempre es mejor que morir. Lástima que usted jamás supo ni pudo decirle esto a los jóvenes, ya que usted es un producto de una época en que se promovió la guerra, y su lamentable lógica e irremediable consecuencia, la muerte. Haberme cruzado a los chicos cantando consignas de montoneros, y que pueda comprarse en un kiosco el periódico que reproduce su carta de apología del suicidio heroico, con la misma facilidad con que se compra un helado en una heladería, son 2 hechos que me han decidido finalmente a escribir estas líneas. No sea cosa que terminemos repitiendo los mismos errores y nos encontremos en un futuro lamentando las nuevas muertes de un enfrentamiento sin sentido, que tiene que ser claramente condenado y que ha sido peligrosamente reavivado por el relato en los últimos años. Su versión, Los hijos del terror. Se cree que se llama Alejandra y que tiene 3 años. Su madre, dirigente montonera en el Uruguay, se suicidó frente a ella cuando iba a ser detenida. Su padre murió en un enfrentamiento. La niña espera que alguien la reclame.
se quitó la vida en presencia de su hija, ingiriendo una pastilla de cianuro en circunstancia en que las fuerzas de seguridad allanaban su vivienda. Apresamiento de Roberto Quieto como disparador del suicidio de los Montoneros. A fines de 1975, por una imprudencia cometida al no respetar las medidas de seguridad, fue apresado el segundo en jerarquía de los Montoneros, que tenía él, entre comillas, grado militar de oficial superior. El abogado Roberto Quieto, que formaba parte de la Conducción Nacional, entre paréntesis CN, y que había sido cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que se habían fusionado con la primigenia Montoneros el 17 de octubre de 1973. Quieto, fundador de las FARC, era hombre de ideología marxista, leninista, como todos los integrantes de su organización, entre comillas, un revolucionario, con mucho prestigio entre los más jóvenes que lo veían como un modelo a seguir. Campaña de acción psicológica para generalizar el suicidio y no ser apresados. Sin embargo, esta medida no fue suficiente porque se produjo una gran caída de niveles intermedios, quienes con sus delaciones, al ser apresados, afectaron cada vez más a la organización. Por ello se decidió extender a todos los niveles de combatientes, todos los oficiales y milicianos. Entre paréntesis ver boletín número 35. La obligatoriedad del uso de la pastilla de cianuro. Eran distribuidas por el Servicio de Sanidad de las Columnas en las distintas zonas para evitar las colaboraciones y delaciones que se venían produciendo cuando eran apresados con vida, especialmente cuando en los centros de detención encontraban otros miembros de la organización, incluso jefes, que creían muertos o desaparecidos, colaborando con quien consideraban el enemigo. No quería que buscáramos los nietos porque dice que ya estaban contaminados. Esos tipos ya no tenían salvación. Es una aberración. Bueno, entonces ya empezando por eso, que es gravísimo que una madre diga eso. Y llegaba alguien a la casa a preguntar por abuelas y ya no sabemos dónde están, sabiendo que estábamos a unas cuadras. O sea, había como una negación a la ayuda de la búsqueda de los nietos. Fue una entrevista que se quiere inédita, como un día de la gran tragedia para el país, como un día donde para las madres que vivió el mundo, ya nuestras casas nunca fueron iguales, y como un día de muchas exigencias. Yo no voy a venir solo por pedir memoria y justicia, así que la plaza para mí no va a ser solo para acordarme de mis hijos, sino para acordarme por qué mis hijos dieron la vida, sino para acordarme por qué mis hijos dieron la vida. ¿Qué pasó con la escuela de Carlos? Bueno, ella negoció con quienes mandaron a sus hijos. Son diferencias políticas profundas. Las madres nunca cobraríamos una pensión por la muerte de nuestros hijos, porque todavía nadie nos dijo quién los mandó matar. Sabemos, pero nadie paga por eso. Nosotros no vamos a reconocer la muerte de nuestros hijos. Nosotros no vamos a reconocer la muerte de nuestros hijos. Bienvenidos a Ana Dice. Y esta es la cuarta y última parte, por ahora, de esta pequeña investigación que tiene que ver con los desaparecidos durante la dictadura militar. Y como ya vieron, y también les voy a dejar el link de los otros 3 videos para los que no lo vieron, que no solo hubo muertes por manos de la dictadura militar, sino que también hubo muerte por
manos de los montoneros. E incluso muertes a través del suicidio. Sé que es un tema muy delicado, pero es un tema que se ha tocado en el transcurso de los años, pero me pareció que era importante, y me parece que es importante tocar este tema en una forma más profunda y quizás entienda por qué hay gente que no quiere dar muestras de ADN para ver si ese NN que se supone estaban buscando es la persona que estaban buscando. Quizás haya temor a saber que en realidad esa persona no fue asesinada, sino que se suicidó. Y que probablemente se haya suicidado, en el caso de que fuera así, porque sus propios camaradas le decían que era mejor morir heroicamente que entregarse con vida. ¿O ustedes qué harían si tuvieran una persona desaparecida? Sea en los 70, en los 80, en los 90 o en esta época. ¿Qué harían? ¿Preferirían que quede como un detenido desaparecido, por ejemplo, ¿no? Si fuera de los 70? O ver realmente si ese NN es el hijo, el padre, la madre, si es la persona que estaban buscando. Por ahora eso es todo. Les dejo mi correo electrónico en la descripción, mi Twitter, y les repito, si tienen dudas, si tienen más preguntas, investiguen. Hoy en día hay mucha información, mucha. Lean libros, investiguen en Google, en Facebook, en muchos lados hay información. No se queden solo con lo que le digo yo, con lo que le dicen en la agrupación que estén militando. Investiguen por su cuenta. Eso es todo por ahora. Nada más.